Hoy es un día especial. Música, estudio de la palabra. Sean todos bienvenidos a nuestros sábados de esperanza. Muy buenos días y un muy feliz y bendecido sábado tengan todos. Es un grato placer para mí y me siento muy feliz de poder compartir contigo de un nuevo sábado de esperanza. Recibe un cordial saludo de todo el equipo que semana tras semana hace hasta lo imposible para poder llegar hasta tu hogar. Pero una vez más estamos listos y preparados para llegar a cada rincón del territorio de la Unión Venezolana Occidental y por supuesto del mundo a través de nuestra red de emisoras hoperadiovenezuela.com. También puedes ubicarnos a través de nuestro canal de YouTube Comunicaciones UOC. Esta semana es un tanto especial y a mí en lo particular me encanta tanto porque es una semana de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Recordamos que este año vivimos una fuerte pandemia, donde el mundo quizás se paralizó, donde muchas personas enfermaron, pero estamos seguros que el Señor estuvo en cada hogar presente. Estuvo siempre cuidándonos, estuvo protegiéndonos y estuvo allí para suplir cada una de nuestras necesidades. Y qué mejor forma que agradecer al Señor a través de una ofrenda de fidelidad para demostrar que Él fue muy bueno con nosotros. Definitivamente así lo fue. Así que para dar continuidad con este programa no podemos sin antes invitar a nuestro querido Padre Celestial. Oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias porque, aunque este año fue un tanto difícil, estuviste con nosotros, cuidándonos, nos supliste, Señor, nos alimentaste, pero por sobre todo, nos diste fuerzas para continuar. Gracias, Señor, por ser un Dios y un Padre tan maravilloso. Bendice esta programación, en el nombre de Jesús. Amén. Durante este trimestre hemos venido estudiando algunas lecciones bastante interesantes sobre la educación y hoy no será la excepción. Hoy estudiaremos la iglesia y la educación. Ha llegado el momento del estudio de la palabra de Dios. Lecciones de esperanza. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación. Lección 9. La Iglesia y la Educación. Volvamos a la escuela. ¿Dónde se aprende matemáticas, lenguaje y ciencias? En la escuela. ¿Dónde se tiene una gran cantidad de compañeros y amigos? En la escuela. ¿Dónde se pasa muchísimo tiempo fuera de casa? En la escuela. Muy bien. Desde muy pequeños pasamos horas, días, semanas, meses y años en la escuela. Y cuando salimos de ella, seguimos estudiando. Al menos la mayoría de nosotros va a alguna escuela de educación superior o, en el mejor de los casos, a una universidad. Y volvemos a pasar horas, días, semanas, meses y años allí. Durante todo ese tiempo, muchas veces nos enfocamos en la información, pero la educación es mucho más que solo conocimiento. Pensemos en un arquitecto egresado de la mejor universidad. Se graduó con las mejores calificaciones y el mejor perfil profesional. Sus geniales diseños lo llevaron a ser un arquitecto reconocido y a formar una gran empresa. Pero no todo es color de rosa. Resulta que el reconocido arquitecto es injusto con sus empleados, no es amigable con el medio ambiente y eventualmente usa materiales distintos a los del presupuesto para ganar más dinero. Entonces aprobado en creatividad y conocimiento.
pero reprobado en honestidad y educación. Exacto. ¿Saben? No hay ningún problema con llegar a ser grandes profesionales. Dios se agrada de eso, pero por encima de eso quiere que seamos grandes cristianos. Por eso el Señor instituyó una universidad para los que perecen en la ignorancia y la oscuridad espiritual. Una universidad en la que todos estamos llamados a inscribirnos como estudiantes de por vida y aprender de Jesús de Nazaret, el gran maestro. ¿Saben cuál es esa universidad? ¡La iglesia! Correcto. Si bien la iglesia es un escenario para adorar, cantar, orar y servir, también hace parte del sistema educativo de Dios. La iglesia es un lugar para aprender. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué papel juega la iglesia en el sistema educativo de Dios? En primer lugar, nos ayuda a encontrar la verdad. ¿Han notado que los niños nunca dejan de preguntar? Papi, ¿por qué los pájaros vuelan? ¿Y por qué se llaman pájaros? Si el cielo no fuera azul, ¿de qué color sería? ¿Cómo se hacen los bebés? Creo que son muchas preguntas. Dios ha puesto en la humanidad una curiosidad innata y un deseo insaciable de aprender continuamente. Por eso Salomón escribió, «Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír». Buscamos respuestas que respondan a nuestras preguntas más trascendentes. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? Albert Einstein, quien a menudo es considerado el padre de la física moderna, escribió: Lo importante es no dejar de preguntar. Nunca pierden la sublime curiosidad. Ahora bien, ¿qué mejor fuente de información para hallar la verdadera respuesta a estas preguntas que aquel que se declaró la verdad absoluta? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es cierto que hay muchas personas aparentemente apáticas y otras que son esclavas de una mentira, pero de alguna forma todos somos buscadores de la verdad y la Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de ayudar a esos buscadores de la verdad a encontrar respuestas en la Biblia para que sean verdaderamente libres. En segundo lugar, nos ayuda a vivir la verdad. El famoso escritor Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo, Escocia, en 1850. Stevenson cuenta que una noche, cuando su niñera lo estaba preparando para ir a dormir, él se acercó a la ventana y vio algo cautivador. Era un farolero que iba de una lámpara de gas a otra. Con gran alegría llamó a su niñera y le dijo: ¡Mire ese hombre! ¡Está haciendo agujeros en la oscuridad! Agujeros en la oscuridad. Eso es justamente lo que hace una luz encendida en medio de un mundo dominado por las tinieblas. Hemos dicho que la Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de ayudar a los buscadores de la verdad a encontrar respuestas en Jesús. Pero oigan bien, de nada nos sirve un mar de conocimientos si nuestro carácter no está a la altura de ellos. Esas verdades bíblicas son para vivirlas, para que seamos luces encendidas, para que abramos agujeros en la oscuridad. Bien dijo Jesús: Vosotros sois la luz del mundo. Nuestra iglesia ha sido bendecida con abundante luz y verdad doctrinal. Y sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirven si no somos amables con los demás, si mostramos prejuicios contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores? La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos y ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyos pecados cargó en la cruz, seres por los cuales pagó un precio infinito. La educación cristiana debe incluir esta enseñanza, de lo contrario, no merece el nombre de cristiana. La tía Elena así lo confirma. Podemos afirmar que creemos toda la verdad de la palabra de Dios, pero esto no beneficiará a nuestro prójimo a menos que nuestra creencia penetre en nuestra vida diaria. Y en tercer lugar, nos ayuda a compartir la verdad.
Como vimos, una luz encendida abre un pequeño agujero en la oscuridad. Pero, ¿qué tal si en vez de una llegaran a ser muchas luces encendidas? Ya no sería un pequeño agujero. Podríamos alumbrar al mundo. Correcto. Y la mejor manera de encender otras luces es compartiendo la nuestra. Jesús enseñó que la luz no es para ponerla debajo de un cajón, es para compartirla. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Los que escucharon esas palabras dichos por Jesús en el Sermón del Monte sí que sabían lo que era la oscuridad. Vivían bajo la ocupación romana, en una sociedad militarizada por un ejército aterrador. Los romanos estaban en todas partes y les recordaban a las personas que si causaban problemas, rápidamente se encontrarían con los torturadores y con una muerte desnuda en una cruz romana. Y sin embargo, aquí estaba Jesús llamándolos a compartir la luz, y de hecho lo hicieron. En la Iglesia Apostólica, los primeros cristianos se reunían en hogares, compartían su fe, crecían en la verdad, vivían el Evangelio a pesar del yugo romano. Muchos fueron apedreados como Esteban, encarcelados como Pablo, crucificados como Pedro, pero aún así compartieron su luz y alumbraron al mundo. La Iglesia de Dios hoy no puede hacer menos que eso: enseñar la verdad, vivir la verdad y compartir la verdad. Seamos alumnos permanentes de la Universidad de Dios y digamos como David: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos en la Escuela de Cristo. Complementa estos estudios con el libro La Educación de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. No olvides reforzar tu aprendizaje con el test Nivel Caleb, una herramienta para educar y compartir en familia. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. San Juan 4:24 dice lo siguiente. Déjenme leerlo textualmente para ustedes. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Este es el momento preciso para escuchar una hermosa pieza musical. Necesitas fe para creer.
tu gloria siento tu poder, tus proezas al mundo diré. Por tu gracia y perdón viviré, por tu gran amor me levantaré. Eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Sin reservas me entrego a ti, soy tu templo, haz morada en mí. Lo que tengo en mis manos daré, para dar honra y gloria a mi Rey. Por tu gran amor me levantaré. Eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Autor de la vida, divino maestro, te adoro con todo mi ser. Señor de señores, Rey de la gloria, te entrego todo lo que soy. Te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Te adoro porque eres fiel, mi Señor. Por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Yo te adoro porque eres fiel. El encargado de trazar la palabra de nuestro Dios esta mañana es el pastor Samuel Mancilla, quien es el director de Ministerios de Mayordomía de la División Interamericana. Pastor, adelante. En nuestro estudio de esta semana, consideraremos los diferentes nombres que Dios asumió para revelarse a los hombres. Cada nombre nos va a mostrar una faceta de su carácter. También nos va a mostrar lo que Él hizo en el pasado y lo que sigue haciendo en favor de sus hijos. Por ahora, les invito a percibir al Dios creador, al poderoso, al que hizo todo lo que existe. Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades, de resolver todos nuestros problemas y poner en orden el caos de nuestra vida. El Dios que tiene poder para recrear ese cuerpo enfermo o devolver la vida al moribundo, quien también puede darle vida a esos sueños y a esas ilusiones que se han perdido. Quisiera invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1. Y es un texto bien conocido. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Así es que lo primero que nosotros encontramos allí es una faceta del carácter de Dios y la revelación de un hombre. Aparece como el Elohim,
como el poderoso creador. Elohim es el nombre de Dios y se encuentra en la primera frase de la Biblia. Elohim es el plural de El o Eloa, una de las formas de llamarle desde la antigüedad a la divinidad. Se utiliza él más de 200 veces en la Biblia hebrea, pero se utiliza Elohim más de 2570 veces. Su forma plural se emplea para enfatizar la majestad del único Dios verdadero. Él es Dios de dioses, el mayor de todos. Los cristianos también pueden reconocer en esta forma plural una alusión a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elohim se encuentra 32 veces en el capítulo 1 de Génesis. Después de esto, se encuentra el nombre de Yahvé, que a menudo acompaña a Elohim. Y en la Nueva Versión Internacional, los dos nombres juntos se traducen como Señor o Dios. Si Elohim se considera como derivado de Él, su significado original sería el fuerte, o el más importante, o el que está al frente, o el poderoso. También puede significar ser poderoso, o finalmente a aquel a quien uno anhela, el que es la meta de toda aspiración y esfuerzo humano puede ser el otro significado, o a quien uno recurre en la aflicción o cuando uno necesita un guía. Sí, Elohim también puede significar al que uno se acoge estrechamente o donde uno se resguarda, refiriéndose a una persona, no a un lugar. Dando la idea que es Elohim a quien el ser humano recurre en busca de protección y de refugio. Hagan un ejercicio y de todos estos significados de Elohim que nos hemos referido, lean Génesis capítulo 1 y entonces vayan ustedes sustituyendo todos estos significados. Cada vez que encuentren el nombre de Jehová o de Dios, ustedes le pueden ir poniendo esos significados. Y se van a dar cuenta la dinámica, cómo va cobrando sentido las acciones que Dios va haciendo, demostrando cada faceta. Cada declaración demuestra cada faceta del poder de Dios. Por ejemplo, y aquel que uno anhela. O sea, Jehová o Dios, aquel que uno anhela, creó al ser humano a su imagen. Lo creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. El poderoso miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno en gran manera. Así que el nombre de Elohim tiene diferentes significados. Y cuando nosotros leemos ese hermoso poema de Génesis 1, podemos ir comprendiendo mejor por cada declaración de su obra creadora. Entonces, uno de los nombres o uno de los significados se podría aplicar. El Elohim, presentado normalmente como el creador en las escrituras, de manera específica en Génesis, creador. Moisés desarrolla la historia de la obra creadora del poderoso en un hermoso himno o un poema, Génesis 1. Moisés no tiene la intención de probar científicamente ninguna verdad. El relato se escribe 1500 años antes de Cristo, mientras que los hebreos estaban siendo sometidos y maltratados. Ellos se enfrentaban a esa atmósfera donde se respiraba un aire de fracaso. Los hebreos estaban allá
en la esclavitud egipcia, respirando una atmósfera de derrota, horizontes cerrados, de desconfianza. Y lo que era todavía más peligroso desde el punto de vista religioso es que se estaba gestando un ambiente de recelo hacia el poderoso y hasta una cierta sospecha de que él, el Elohim, él era el responsable, no solamente de los males pasados que habían sufrido como pueblo, sino que también estaba surgiendo la idea de que él era el responsable, era el causante directo de estar allí sufriendo una derrota en la esclavitud, en el sometimiento. En esos momentos de tragedia, lo que Israel necesitaba no eran instrucciones científicas de decir cómo se creó, no eran instrucciones arqueológicas para probar a Dios como creador. El dolor y la agonía de los esclavos exigía probar que el poderoso mantenía el control del pasado, del futuro y, por supuesto, que el Elohim, el poderoso, mantenía el control de la tragedia presente. Y esa tragedia podría ser transformada en sus manos. Se necesitaban principios que ayudaran a entender los siglos de historia vivida, evitando hundirse completamente en la crítica situación que atravesaban. Con el relato de la creación de Génesis 1, es una forma poética de inculcar en la mente de aquellos hebreos la idea que desde un principio el Elohim había creado todo con gran armonía, con bondad, y por lo tanto en la mente de Dios no existía un propósito negativo, que en la mente de Dios, al presentarse en Génesis 1 la creación buena en gran manera, no había razón para pensar que era Dios quien los tenía allí sumidos en la esclavitud y en el sufrimiento. El poema expone un esquema de 7 días literales, Génesis 1. Dios crea todo cuanto existe en 6 días y el séptimo lo consagra al descanso, lo cual también debe ser imitado por el pueblo. Hay varios elementos que se repiten en el poema como la intención de quedar bien impreso en la mente del creyente. No solo se trata de una teoría sobre la formación del mundo, ni sobre la aparición de vida y las especies en el mundo. Hay razones mucho más profundas y serias que impulsan el sentido de la narrativa de Génesis 1. El pueblo de Dios está viviendo una encrucijada histórica. Están sufriendo la opresión de la esclavitud egipcia. En realidad, en las mentes de ellos pasa la idea de que el Elohim, el poderoso, ha dejado de ser poderoso. Ellos piensan que su Dios ha sido derrotado, que su Dios ha perdido la capacidad de librarlos, aunque le clamen. Sus opresores los empujan a aceptar la nueva religión egipcia con todos sus cultos y sus ritos. Para esas almas esclavas allá en Egipto, el poema del relato de la creación es toda una instrucción. Es un canto a la resistencia que invita a los israelitas, a los hebreos, a mantenerse firme en la fe y mantener la fe firme en el Elohim, el verdadero Dios de Israel. La historia que se narra en Génesis 1 y la forma magistral como se presenta con el nombre del poderoso es porque quiere que cuando esta narrativa llegue a oídos de los hebreos pueda ser como un canto que les levante el ánimo. Al repasar este poema, al repasar esta canción de la creación, se nota lo siguiente. Número 1, primero, la creación es el fruto de la bondad absoluta de Dios. Mientras en los mitos y los orígenes de los pueblos vecinos, la creación está enmarcada en disputas y enfrentamientos violentos entre las divinidades, aquí aparece una omnipotencia creadora, cuya palabra única va haciendo aparecer cuanto existe con la nota característica de que todo lo que se ha hecho en ese momento es bueno. Número 2. Lo siguiente que se nota en el poema de Génesis 1
Es la obra creadora del poderoso. Introduce el orden en un ambiente desorganizado. Llena el vacío. El creador, al hacerse presente en esa desorganización, implanta luz vivificante en medio de la densa oscuridad de aquel caos inicial en que él se encontraba en ese momento. Número 3. En la creación, el agua se somete al poderoso. En la mente de los pueblos paganos, el agua constituía una deidad. Se hacían rituales para calmar su ira incontrolable. Para ellos, el agua era un mini dios o un dios, o también era el vertedero de los dioses. Se suponía que todo ser que vivía en el agua era una extensión de algún dios. Pero el hecho poderoso de que el Creador estableciera una expansión de las aguas evidencia su poder de manipular las aguas a su voluntad. Ellos que creían que el agua era una deidad y Dios, el Elohim, el poderoso, está entonces estableciendo expansión en medio de las aguas. Allí está evidenciando su poder como creador. Era como un recordatorio a los desconfiados hebreos que están allá sumidos en la debacle, que el poderoso tiene el control de lo que ellos consideraban como deidad, como un ser superior, como un ser temible. El hecho de que se encuentre la historia aquí, que pareciera ser que no tiene significado, cuando la Biblia declara que en el versículo 2 y 3, la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, controlando las aguas, estableciendo una expansión en medio de las aguas. Y los hebreos que pensaban que las aguas eran deidad, que tenían poder superior. Ahora Moisés les envía este relato para recordarles, no es cierto. Por sobre las aguas hay un poder superior. Número 4. En la creación, según la narrativa de Génesis 1, todo obedece a un plan armónico. Cada elemento cumple una función determinada. Los astros iluminan el día o la noche como señal del tiempo y el cambio de las estaciones. Cada criatura está para servir al ser humano, no a la inversa. Ello contrasta con la percepción de otras religiones, entre ellas la religión babilónica, donde los astros, donde los animales eran adorados como divinidades, ante los cuales muchos inmolaban incluso a sus hijos. Jamás esta finalidad estuvo presente en la mente creadora de Dios. Por eso, en la historia del poema de Génesis 1, todo obedece a un plan armónico. Cada elemento cumple una función determinada. Los astros están allí para cumplir su función, incluso los animales para servir al hombre. Número 5. Se da otro paso más en la toma de conciencia respecto a la relación de Dios con el ser humano y el mundo. Al resaltar el poema de Génesis 1, al resaltar la responsabilidad propia del hombre y la mujer en este conjunto armónico creado por Dios mediante su palabra, no es fortuito el hecho de que el ser humano, hombre y mujer, sean lo último que Dios crea en el orden de días que van marcando nuestro poema. El ambiente de injusticia que hay allá, en la esclavitud, la desigualdad, la dominación por parte de quienes se creen amo y señor del mundo, se contrapone este nuevo elemento de resistencia. Dios crea al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. Los crea varón y mujer para que juntos administren conjuntamente la obra en igualdad de responsabilidades. Su imagen y semejanza con Dios era el proyecto propio del ser humano como pareja.
Conservar cada día esa imagen y esa semejanza manteniendo la fidelidad al proyecto armónico y bondadoso del principio, sin dominar a los demás y tampoco someter a tiranía a los débiles ni al resto de la creación. En la creación hay orden, hay armonía, no solo porque es fruto de la palabra creadora de Dios, sino porque Él mismo ratificó esa armonía y esa bondad con su bendición, algo que es exclusivo de Él y que aquí es también un mensaje esperanzador para enfrentar una dura situación de sometimiento en que se hallaban en ese momento los israelitas. Finalmente aparece el descanso sabático. Es una invitación a la resistencia contra el poder opresor. En primer lugar, la historia es para ellos, los que están ahí aguantando la esclavitud en Egipto. Pero en segundo lugar, el descanso sabático es una nueva invitación a la resistencia contra el poder que hoy oprime. Esto cobra vigencia en nuestros días. Así que ni siquiera Dios en su actividad creadora omitió este aspecto del descanso. El ser humano no puede convertirse en un agente de trabajo y producción. El descanso también forma parte de la armonía y la finalidad de la creación. Y por lo tanto, está incluido en la imagen y semejanza de su creador que el ser humano lleva en sí. Otra alusión al nombre Elohim la encontramos en medio de distinto caos y oscuridad total. Ya no en el origen del universo, sino en el origen del nuevo pacto. En otra historia, en otro libro, en otro testamento y en otro capítulo. También era una situación de esclavitud como la de los hebreos. Un poder superior terrenal tenía al mundo esclavizado en la más completa oscuridad. Aquel viernes hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Sí, el mundo estaba sumido en total y tenebrosa oscuridad. Jesús se encontraba en ese momento en la parte más lóbrega de su camino. Él había pisado ya el lagar durante horas y la salvación de los hombres estaba casi consumada. Había alcanzado el punto culminante de su angustia. Su doloroso lamento procedente de lo más profundo del abismo de la miseria fue: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús utilizó una modalidad del nombre Elohim en la oración que pronunció al agonizar en la cruz. Esta angustia del Salvador por nosotros no se puede medir ni pesar, como tampoco el pecado que la motivó o el amor que la soportó. Las aflicciones emocionales constituyen las peores miserias mentales. Un hombre puede experimentar una gran depresión de espíritu acerca de las cosas de este mundo si está convencido de que tiene a su Dios a quien acudir. Es como estar abatido pero no desesperado. Como David se preguntara: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Si el Señor se tardara en responder alguna vez, si la luz del consuelo de su presencia se oculta aunque sea una sola hora, hay un tormento dentro del pecho que solo puede ser comparado con la presencia de la muerte. Este es el mayor de todos los pesos que puede presionar el corazón. Esto es lo que condujo al salmista a suplicar: no escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Podemos aguantar mientras el cuerpo se desangra y aún soportar un espíritu herido. Pero la condición de un alma que cree que Dios lo ha abandonado, eso es insoportable, más allá de toda concepción y explicación humana. Aunque Jesús podía decir: el Padre está conmigo, era sin embargo cierto que Dios decidió no actuar en favor de su Hijo. No era una falta de fe de su parte que lo indujo a imaginar algo que no era un hecho verdadero. A nosotros nos falla la fe y entonces pensamos que Dios nos ha desamparado. Pero la fe de Jesús no vaciló ni un instante, pues Él repite 2 veces: Elí, Elí, Dios mío,
Dios mío. Se está abrazando al poderoso. De allí la expresión Elí, Elí, que se deriva de El o Elohim. En esos momentos de caos, similar al caos del Génesis 1. En esos momentos de oscuridad, similar a la oscuridad del Génesis 1. En ese momento de desorganización emocional, similar a la desorganización del Génesis 1. Allí en los momentos de supremo apuro, el Hijo clama al poderoso, al Elohim, clama por auxilio. El Hijo sabe del poder del Elohim. Él sabe del poder del Elohim. Estuvieron los dos juntos en la creación. Sabe que puede intervenir y liberarlo del peso de la angustia letal. El Hijo sabe que solo el Elohim puede liberarlo de la muerte. Dios no tiene la costumbre de dejar a sus hijos en el momento de la muerte. Entre su gran debilidad y dolor, lo encuentran siempre cerca. Debido a la presencia de Dios, nosotros ahora somos motivados a exclamar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hemos entendido que aunque nosotros nos alejemos, el Señor nunca está ausente de su pueblo a la hora de la muerte o en el horno de la aflicción. De aquellos 3 hebreos en el horno leemos que el Señor no se hizo visible para ellos, sino hasta el momento en que caminaron en el fuego. Fue allí donde el Señor decidió encontrarse con ellos. Al reflexionar en Dios, quien se ha manifestado como el poderoso, como el fuerte o el más importante, al reflexionar en el Elohim, que puede también significar a quien uno recurre en la aflicción o cuando uno necesita guía, y que puede significar también al que uno se ampara, aquel ante quien uno se ampara o se refugia estrechamente. No podemos menos que agradecer por la forma en la que Él quiso manifestarse a los seres humanos débiles y vulnerables. Si la historia del Génesis se escribió especialmente para los hebreos que estaban en la esclavitud, también resuena en nuestros días para decirnos que en medio de este caos universal, en medio de esta oscuridad mundial, en medio de la desesperación en que los seres humanos nos estamos debatiendo ahora en estos días, en medio de la tristeza que está batiendo el corazón de sus hijos, el Elohim sigue estando en el mismo lugar y sigue teniendo el mismo poder que tuvo el día en que puso orden, el día en que con su presencia iluminó la oscuridad y el día en que con su voz iba trayendo todo a la existencia. Decidió presentarse de esa forma como el Elohim para asegurarnos que podemos acercarnos a Él en busca de ayuda. Él es el Elohim. Jesús mismo en su momento de mayor angustia, en su momento de mayor apretura emocional, cuando estaba a punto de ceder porque exclamó: si es posible que pase de mí esta copa. Y entonces agregó: pero no se haga como yo quiero. En el momento de mayor necesidad, cuando Jesús estaba sudando gotas de sangre, cuando estaba sintiendo el abandono total, en ese momento, lo único que lo pudo mantener firme en el propósito de la razón por la que había venido es pensar que había alguien poderoso en las alturas. Cuando la vacuidad del corazón se hace tan profunda y la vida pareciera no tener sentido, Dios puede llenar ese vacío del alma y darle un propósito nuevo a nuestra existencia. Cuando nuestra existencia se haya convertido en un caos sin retorno, cuando los pedazos de nuestra vida sean un desbarajuste,
hay un poderoso, el Elohim. Él puede poner todo en orden. Cuando nosotros hayamos despedazado nuestra vida, cuando hayamos hecho de nuestra vida un asco, un desorden, el Elohim puede poner todo en orden. Puede tomar cada pieza de nuestra vida y reestructurar todo de nuevo. Cuando la oscuridad cubra nuestra vida, cuando las tinieblas envuelvan nuestro futuro, no te olvides, aquel poderoso que con su presencia iluminó la oscuridad, el poderoso Elohim iluminará cada espacio de tu ser. Hará del futuro algo tan claro que nuestros miedos se van a disipar y podremos continuar avanzando por la vida. Cuando el quebranto de nuestra salud nos sacuda, cuando la degeneración de nuestro cuerpo nos conduzca al valle de la muerte, cuando estemos caminando en realidad por valle de sombra de muerte, no te olvides, hay un Elohim, el poderoso, el creador, tiene el poder de devolvernos la salud e incluso devolvernos la vida. Y si por alguna razón no actuara, porque así conviene mejor a nosotros, el Elohim siempre va a estar allí, como estuvo acompañando a su hijo en el momento en que estaba entregando su existencia. El Creador decidió presentarse como Elohim, el poderoso, para asegurarnos a nosotros, las frágiles criaturas, que Él tiene la solución a todos nuestros problemas y que Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. El nombre de Elohim, la forma como inicia la Biblia, el Elohim, Dios creó. Elohim es para recordarnos que en sus manos poderosas nadie puede arrebatarnos. Quiero invitarle en esta noche, quiero invitarle ahora a que agradezcamos al Elohim, al poderoso. Quiero invitarle a que allí donde está usted, incline su rostro y que podamos decirle al Señor todas nuestras penas, todas nuestras tristezas, todo lo que está presionando nuestro corazón, el abandono que estamos sintiendo. Incluso, a lo mejor estamos adoptando ya prácticas indebidas como los hebreos lo estaban haciendo en Egipto. A lo mejor hemos perdido ya toda esperanza de la intervención divina en nuestras vidas. A lo mejor hasta pensamos que Dios es el causante final de nuestros dolores, de nuestro sufrimiento, de nuestras lágrimas, de nuestra desgracia. Quiero invitarte a que lo recuerdes hoy. El Creador, el Todopoderoso, Él puede intervenir y Él puede obrar milagros en tu vida. Quisiera orar allí donde estás en tu lugar, por favor. Señor y Padre, muchas gracias por recordarnos que tú eres el Creador. Nosotros frágiles y débiles criaturas, nosotros vulnerables, nos quebrantamos pronto, nos quebramos fácilmente, Señor, y hasta perdemos la fe. Nuestra salud se quiebra rápido, no aguantamos ya, Señor. Vivimos entre la angustia y la desesperación de este mundo. También como los hebreos hemos llegado a pensar que tú eres finalmente el culpable. A veces pensamos así, que tú eres el culpable de la desgracia que nos ocurre. Gracias por recordarnos que en tu obra creadora todo era bueno. Que tu propósito original, Señor, se sigue manteniendo para nosotros. Que todo sea bueno. Gracias por recordarnos que tú eres el Todopoderoso y que puedes cambiar el caos de nuestra vida. Que la oscuridad en la que nos encontramos caminando puede ser iluminada por tu presencia. Gracias por recordarnos, Señor, que podemos aferrarnos como Jesús lo hizo en aquella noche oscura del pecado. Podemos nosotros clamar también, Elí, Elí, Dios mío, y podamos sentir tu presencia. Al irnos a nuestros hogares este día, suplicamos, Señor, que tu presencia nos acompañe
Y te pedimos también, Padre, de que podamos vivir confiado en medio del temor que acecha a la humanidad en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado. Desde el alba hasta el atardecer, veo tu gloria, siento tu poder, tus proezas al mundo diré, por tu gracia y perdón viviré, por tu gran amor me levantaré, eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor, por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Sin reservas me entrego a ti, soy tu templo, haz morada en mí, lo que tengo en mis manos daré, para dar honra y gloria a mi Rey, por tu gran amor me levantaré, eres justo y fiel, te bendeciré, te adoro porque eres fiel, mi Señor, por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel. Autor de la vida, divino maestro, te adoro con todo mi ser, Señor de señores, Rey de la gloria, te entrego todo lo que soy, te adoro porque eres fiel, mi Señor, por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel, te adoro porque eres fiel, mi Señor, por tu gracia infinita y amor, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel, con mi templo, talentos, tesoros y tiempo, te adoro porque eres fiel, yo te adoro porque eres fiel. Si tú aún no le has agradecido al Señor por sus bendiciones, su misericordia, pero por sobre todo su cuidado, es tu oportunidad de hacerlo esta semana. Y no solo esta semana, sino lo que resta del año 2020. Recuerda que el Señor murió en la cruz por ti. Y con solo morir en la cruz es un motivo de agradecimiento grande. Porque Él murió por cada uno de nuestros pecados. Oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres un fiel amigo. Gracias por pagar nuestros pecados y gracias por darnos la oportunidad de ser una luz en este mundo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.